ahora sí. Vamos a grabar. Bueno, entonces lo que le había dicho, tenemos la parcela de metro por el metro, tenemos que medir 250 trastos, entre 250 y 350. Medimos las dimensiones axiales utilizando un calibre o una cinta métrica o una regla, ¿sí? Previo tenemos que determinar las litologías, en este caso le ponemos numeritos y luego ya en gabinete o en laboratorio con ayuda de un geólogo o de alguien que conozca sobre rocas, podemos determinar a ciencia cierta qué litología es. Y todo esto se vuelca en una planilla, que esta es la planilla de campo. Acá dice 250 y 300 plastos. 250, 350, puedo medir hasta 300. Nunca, lo recomendable es 250. Digamos, menos de ese valor es como poco recomendable, ¿sí? Acá tenemos el número de la muestra y tenemos las 3 dimensiones, ¿sí? Para medir ABC del plasto, y luego tenemos, ¿sí?, este índice de redondez y esfericidad, ¿sí? Se realiza, ¿cómo determino ese índice de redondez y de esfericidad? Mediante comparación visual. Tengo esta tablita, ¿sí?, en donde tengo redondez y esfericidad. Entonces, como dice, de comparación visual. Entonces, agarro el clasto y veo a cuál de todas estas formas se parece. Suponiendo que mi clasto sea redondeado, tenga esta forma, entonces digo que la redondez es de 0,9 y la esfericidad también es de 0,9, o sea que es bastante redondeado el clasto. En cambio, si vengo a este, por ejemplo, 0,1 de redondez y 0,3 de esfericidad, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá, así rápidamente, puedo también determinar qué tanto, o en cuanto a tiempo y distancia más que nada, es transportado este clasto. Cuando el clasto es más anguloso, quiere decir que tiene menos transporte de distancia, se ha sido transportado en menor distancia, uno redondeado como este que ya ha sido transportado por el cauce, ¿sí?, y ha ido siendo como limado, erosionado, ¿sí?, y tiene esta forma. Entonces acá coloco el valor de redondez y de esfericidad que le asigné a cada clasto, ¿sí? Entonces, fíjense, me siento en la parcela y agarro un clasto, le mido las 3 dimensiones y luego tengo que determinar la redondez y la esfericidad, previo conocer la litología, digamos, hacer como referencia a la litología y luego en gabinete determinarla, ¿sí? Eso en el campo. ¿Qué más? Aparte de lo que yo mido, lo que está acá dentro de la parcela, ¿sí?, también voy a buscar bloques grandes, ¿sí?, los bloques esos grandes que están en las márgenes del río, ya por fuera de la parcela. Recorro el cauce por fuera, pero en cercanía a la parcela, a ver los bloques grandes, ¿sí? Ve acá se ve uno, este es chiquito en relación a otros bloques grandes, y también le mido los ejes y saco el grado de redondez y de esfericidad. Aproximadamente entre 15 y 20 bloques, ¿sí? Y aparte, ahora sí, limpio, si una vez que ya saqué los 250 plastos, limpio un poco y, como dice acá, debo extraer una muestra de la matriz consistente en aproximadamente 1 kilo de material. Todo lo que es menor a 4 milímetros, todo lo que es menor a 4 milímetros va a estar dentro de esa matriz. Entonces tomo en una bolsa, agarro y saco 1 kilo de muestra, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que yo hago acá. Acuérdense, la planificación previa para distribuir las parcelas,
medir la parcela uno por uno, ¿sí? Tomar los 250 clastos, ver qué litología tengo, medir las dimensiones triaxiales y los índices de redondez de esfericidad. Luego mido los bloques más grandes y finalmente me tomo una muestra de 1 kilo de la matriz que va a ser analizada en laboratorio, esa matriz, ¿sí? Ya les mostré la tablita para ver esfericidad y redondez y tengo entonces estos datos, ¿sí? Que son los de campo de los clastos mayores a 4 milímetros, ¿sí? Entonces en gabinete, ¿qué vamos a hacer? En gabinete vamos a trabajar con estas planillas, bueno, cada uno puede tener, digamos, la planilla va a tener 250 clastos y tiene cantidad de clastos en función de cuántas parcelas de sedimentos hice, ¿sí? Para medir sedimentos. ¿Cómo hago el análisis de esos datos? A partir de un programa que se llama Anatex. Va a procesar, ¿sí?, los datos recogidos en campo de toda la parte cefítica, ¿sí? Lo mayor a 4 milímetros, ¿sí? Y se llama Anatex porque hace un análisis de la textura, ¿sí?, textural, ¿sí?, de estos clastos que tomo en campo, ¿sí? Entonces, la voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar, espérenme en un cachito, Anatex, ¿sí? Cómo funciona. Este software Anatex está cargado en la carpeta del Drive que compartí por Face, ¿sí? Está cargado, ¿sí?, el programa. De todos modos, aquí de nuevo, por el chat, les estoy pasando de nuevo el link, ¿sí?, del Google Drive, hacen clic ahí y pueden descargar toda la info, ¿sí? Déjenme que quiero abrir. Ay, ay, ay. Bueno. Voy a ir abriendo yo el programita. ¿Qué más necesito? Entonces vamos a trabajar. Esto por favor tomen nota, ¿sí?, para que después ustedes lo puedan hacer tranquilos, practicar, ¿sí? Todos estos datos que estoy abriendo para poder compartirles. Bueno, ahora sí. Voy a compartir la pantalla y quiero compartirles. Bueno, vamos a comenzar presentando el programita. Un programa de cálculo muy sencillito, ¿sí? Acá están viendo, por favor que alguien me conteste, dice Anatex, por detrás hay una hoja de Excel. Solo ven No, lo que profe, Sí, solo se ve Anatex. Se ve Anatex. Bien, Anatex nada más. Bien. Bueno, este es el programa Anatex, ¿sí? Anatex 2. Por favor, esto anótenlo. Igual yo me comprometo a hacerle como un tutorial de Anatex para que ustedes practiquen en la casa, ¿sí? Bueno, este es el programa. Cuando uno ingresa acá, lo primero que tiene que dar en archivo nuevo. Lo primero que te pide es el número de clastos, ¿sí? Entonces, supongamos que en el ejercicio que les voy a pasar son 50 clastos, son poquitos, así pueden practicar. Ejemplo 50, ¿sí? Entonces archivo, nuevo, te dice ingresa el número de clastos, 50, aceptar. ¿Por qué te pide el número de clastos? Porque te arma la cantidad de celdas, ¿sí? Ahí están, ¿ves? 50. Bueno, entonces, ¿qué le podemos poner acá? El título. Le puedo poner, por ejemplo, que es del río Vaqueros. Depende de dónde sea la muestra, le puedo poner el título que yo quiera, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, le pongo ejemplo, ¿sí? Le puedo poner muestra 1. Fíjense en que está acá.
pide las medidas A, B y C, ancho, largo y espesor. Perdón, largo, ancho, espesor, ¿sí? Porque A siempre va a ser, digamos, el largo siempre es la medida más grande, B es el ancho, es menor a A, y sé que el espesor es menor a B, ¿sí? Entonces, largo, ancho y espesor. Redondez, acá solamente me pide el índice de redondez y la litología, del 1 al 10, ¿sí? Entonces, del 1 al 10 porque acá pongo litología, por ejemplo, del 1 al 10 quiere decir la litología 1 es gneiss, la litología 2 es, no sé, es una roca metamórfica, así. Y esto acá va como numerado. A cada litología le ponemos un número, ¿sí? Otra cosa, para saber de esto, ¿sí? Puedo utilizar comas o puntos. Si yo voy a trabajar con coma, entonces esto tiene que estar seleccionado y acá colocar todo en coma. O si le voy a poner punto, que sea punto de todo, ¿sí? Lo que hago es cargar los datos, ¿sí? Que traje de campo, y luego dar procesar. Si yo acá le doy procesar, no me va a dar error porque no tengo ningún dato cargado, ¿sí? Pero si le doy procesar, luego me va a armar un archivo, ¿sí? XT, que es un archivo de bloc de notas, ¿sí? Eso es lo que yo les quiero mostrar ahora. Y entonces supónganse que todo esto se cargó, todos los datos que ustedes trajeron del campo, se carga la planilla, acá, le dan procesar, procesa el programita, entonces obtengo, ¿sí? Digamos, un archivo XT. Ahora les muestro, ¿sí? Okay. Entonces, ahora quiero mostrarle cómo es la salida. ¿Sí? Por ejemplo, este que tengo acá. Entonces, vamos a cerrar acá. Están viendo un blog de notas, ¿sí? ¿Están viéndolo? ¿Alguno que me conteste, por favor? ¿Pueden ver un archivito? Profe, Sí ¿Sí? se sí, sí, ve. se Bueno, ve. entonces una vez que yo, es como pasar, ¿sí? La planilla de campo, la cargué ahí en el Anatex. Entonces le di procesar y me dice guardar como, y yo elijo la carpeta en donde guardar. Entonces, cuando le doy guardar como, me genera este archivo de bloc de nota, en donde ya me procesa todo. Entonces me dice, según las clases, guija, guijarro, guijón, guijón, bloque, ¿sí? Los porcentajes, las frecuencias, esto L1, L2, estas son las litologías. Pónganse en que yo tengo litología 1, que era entre paréntesis el gneiss, entonces me dice que yo tengo, todos estos son frecuencias, ¿sí? Son porcentajes de frecuencia. Entonces me dice, en la clase guija, 50% corresponde a la litología 1. En el caso del guijarro, fíjense, dice que el 56% corresponde a litología 1, el 26,8 a litología 2 y así, ¿sí? O sea, va generando estos datos y de frecuencia, en este caso, frecuencia y composición, ¿sí? Estos datos, ¿sí? Esto que está en, digamos, en blog de notas, luego lo paso a un Excel. Cierro acá, ¿ok? Y por eso ustedes tienen este Excel, también está cargado en los archivos del Google Drive, en donde está acá la tablita armada. Ustedes tienen que copiar los datos del bloc de notas, acá, ¿sí? Es un Excel. Ya está vinculado a los gráficos, entonces le va a ir generando cada uno de los gráficos, ¿sí? Para cada
para cada, digamos, litología o para cada clase. Todo esto ya lo genera el programa. Ese es el análisis textural que arma, ¿sí? el software. O sea, es como un pequeño software asociado a un Excel, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el Anatex, ¿sí? Y tienen esta planilla Excel para después hacer los gráficos. Y por otro lado, les hemos cargado, ¿sí? Déjenme que coteje acá. Acá. Vamos a cerrar este. Bueno. ¿Dónde está para compartir? Ah. Entonces, estos dicen, este Excel que se llama Datos de Muestra Vaqueros 2019, creo que se llama, así 2019, pero si dice Datos de Muestra del Vaqueros, sí, 2019, fíjense que tiene las coordenadas y acá están los números de muestras. Tienen 26 muestras, re cortitos, si ustedes lo pueden hacer tranquilos. Si tienen alguna duda o tienen problema a la hora de correr el programa, lo podemos ver porque son poquitos datos y tienen A, B, C, ¿sí? Que es lo que deberían de cargar en el Anatex. Acá ya están determinadas, ¿sí? Las litologías. Creo que son 1, 2, 3, 4 litologías. Ustedes fíjense de agruparlas. Y tienen los índices de esfericidad y redondez. Solo le pide el de redondez el Anatex, ¿sí? Entonces, cargan los datos y una vez cargados los datos le dan procesar. Acuérdense en que le va a generar un bloc de notas con los resultados y luego en el Excel, que dice Anatex, ¿sí? En Excel que está ahí Anatex, cargan los resultados del bloc de notas y ya van a tener los gráficos, ¿sí? Entonces, mucho más no nos vamos a detener en esta parte del Anatex, porque la idea es mostrar cada uno de los software o de cómo procesar los datos, ¿sí? Creo que es bastante sencillo lo del Anatex, ¿sí? Así que bueno, esto le queda de tarea para procesarlo. En todo caso, procesan y la clase que viene vamos a ver los resultados que tuvieron para ir interpretando, ¿sí? Los resultados que fueron obteniendo con el Anatex, ¿sí? Bueno, y seguimos. Entonces, hasta acá es lo que vimos de la parte de los clastos mayores a 4 milímetros. Y todo lo que nosotros, e incluso los bloques, ¿sí? Todo lo que yo medí, las tres medidas, A, B, C, el índice de esfericidad, ¿sí? Entonces, y redondez, y la litología. Entonces, hasta ahí yo tomé los clastos y procesé en Anatex y tengo valores o resultados referidos a frecuencia en cuanto a la composición, la litología, los tamaños de los clastos, pero solo son frecuencias, ¿sí? Ahora, acuérdense que nosotros tomamos, aparte de esos datos, tomamos 1 kilo, ¿sí? De la matriz, ¿sí? Que dice, que decíamos acá, aparte de tomar todas las mediciones, trajimos al laboratorio 1 kilo de matriz, que es todo lo menor a 4 milímetros. Si volvemos un poquito para acá, nosotros hicimos esta medición, ¿sí? La medición directa. Analizamos recién los datos a partir del Anatex, de esta medición directa, ¿sí? De los gastos más gruesos, ¿sí? De todo lo que es bloque, guijón, guijarra, guija. Vieron que en el Anatex lo que hace es clasificarte todas tus muestras, cada uno de esos cascos, en este tipo de clasificación: bloque, guijón, guijarro y guija, según la clasificación de este autor. Bueno, ahora
El kilo de matriz entra acá dentro de lo que es arena más fina y algo de limo. En este caso vamos a ver que el método de análisis ya no es la medición manual, sino el tamizado, ¿sí? Entonces, del kilo de matriz, ¿qué es lo que tengo? Tengo la muestra de 1 kilo, tengo que cuartar, ¿sí? Hasta obtener 500 gramos, o sea, medio kilo. La desagregación, que es, seguramente puede ser que tenga terrones, o sí, que se hayan formado terrones, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Rompo todos esos terrones, ¿sí? Lo voy rompiendo para que me quede una muestra más homogénea, ¿sí? Luego tengo que hacer un cuarteo, ¿sí? El cuarteo, después de haber desagregado, hago un segundo cuarteo hasta obtener entre 100 y 150 gramos de muestra, ¿sí? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que tengo que eliminar la materia orgánica que está en la muestra y todo lo que pueda ser cemento o cualquier otro material que no sea parte de la muestra, ¿sí? Una cosa también es que acá, antes de la desagregación, ¿sí? Antes del tamizado, tengo que hacer secar la muestra, porque a veces yo tomé la matriz cercano al cauce, y como ahí sí está más profunda, tuve que cavar, está húmeda la muestra. Entonces cuando llego del campo, en el laboratorio abro las bolsitas con las muestras, las hago secar. Siempre lo primero que hago es secar. Y luego comienzo de acá, del cuarteo hasta los medio kilo, hago la desagregación, luego vuelvo a cuartear hasta obtener 100, 150 gramos, siempre elimino la materia orgánica y cualquier elemento que no sea parte de la muestra, y paso a hacer el tamizado, ¿sí? El tamizado, cuando yo haga el tamizado, ya vamos a ver, voy a tener gravas finas y arena, ¿sí? Y limos y arcilla. Esta parte de limos y arcilla va a ser lo que quede al final, ¿sí? Que es como el talco. Esto luego voy a tener que hacer un pipeteo para poder separar limos de arcilla. Hoy no lo vamos a ver a esto, sino que nos vamos a centrar en esto, en gravas finas y arena. Entonces yo tengo que hacer este tamizado para poder separar las gravas finas y arena. Y luego hacer un análisis estadístico, representaciones gráficas, interpretación y toda la parte composicional de la muestra. Entonces, el kilo de matriz que me traje, hago tamizado. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos el tamizado. Recuerden que como con cualquier muestra que se trae de campo, se tiene que etiquetar bien la bolsa, ¿sí? Usar material indeleble, bolsas de plástico, para poder, digamos, para poder identificar bien las muestras, ¿sí? Entonces, ¿qué hago del tamizado? Bueno, acá está, le había puesto una fotito, porque bueno, uno acá está, ¿ven? La muestra del kilo, bien atadita. Este es un plástico blanco que ahí están las litologías de los otros que fui midiendo, está la palita, ¿sí? Este es mi kilo de matriz. Entonces, ¿cómo tamizo? Acá está la forma, perdón, el cuarteo. Tengo el conito, aplasto, divido en 4, saco los opuestos, ¿sí? Digamos, se toman los cuartos opuestos, puede ser este y este, o este y este, para quedarme. Lo demás desecho y hasta obtener los 100, 150 gramos de muestra. También puedo utilizar, esta es una manera, y también puedo utilizar este elemento, que es este instrumentito que utilizamos en el laboratorio cuando hacemos este laboratorio en la cátedra con ustedes, que se llama el cuarteador de Jones. Entonces también me permite, es como un instrumento que me permite hacer el cuarteo hasta obtener, ¿sí?, la muestra. Fíjense en cómo está la muestra, está bien desagregada, bien seca, ¿sí? Bueno, esa es la parte del cuarteo. Entonces vamos al tamizado. ¿Qué utilizo para hacer el tamizado? Esto que vemos acá son los tamices, ¿sí? Los tamices que están conformados por un aro metálico y por una malla, ¿sí? Esa malla tiene distintos tipos de aberturas por donde va a pasar
el tamiz va a pasar el material, y va a haber material que va a quedar retenido, como el que vemos acá, y otro va a ir pasando, como vemos acá, ya están ubicados los tamices, ¿sí? Y esto se llama rotap, ¿sí? Esta maquinita que lo que hace es golpearlo. Entonces lo tamiza, lo mueve, ¿sí? Mueve todos los tamices, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo agrego el material, ¿sí? En cada tamiz, ¿sí? O sea, pongo los tamices, luego agrego el material, y como va a ir golpeando, va a ir pasando el material de un tamiz a otro, dependiendo, ¿sí? La granulometría y la apertura de la malla, ¿sí? Entonces, todo esto más o menos media hora, puedo tener tamizando esto para que me quede bastante bien separada la granulometría. Una vez que los tengo ya tamizados, abro, digamos, la rotap y separo los tamices, y como ven acá, ¿sí? Tengo distintos materiales ya separados según el tamiz, ¿sí? Este tamiz 10, 18, 35, 60, 120, 230. Este último, este que está acá, que se llama el de fondo, va a contener todo el material más fino, que va a ser el de limos y arcillas mezcladas. Este que quedó acá es el que luego se va a utilizar para el pipeteo. Pero bueno, nosotros acá no lo vamos a ver hoy, pero esto es lo que queda digamos, en el fondo, es lo más fino. Vieron que acá quedó más grueso y van haciendo más finito a medida que la malla del tamiz se va haciendo más chiquita. Acá tenemos, según una clasificación de clastos y partículas, según González Bonorino y Teruggi de 1957, y cómo están las aberturas de los tamices, ¿sí? Entonces yo tengo la apertura de malla 10, y ¿qué me va a contener ese tamiz? Sábulos y gravas, que son diámetros de 2 milímetros. Volvemos ya ahora a hablar del diámetro phi, menos 1. Y acuérdense que es una escala doble logarítmica, que me va a permitir en una misma curva tener representado todos los tamaños de las granulometrías, desde sábulos o gravas hasta las peritas, limos y arcillas, ¿sí? Que son los más finitos que tengo acá, ¿sí? Esta es otra tabla, no me acuerdo el autor, no les puse, chicos, ya les busco, pero también ves que están lija, sábulo, arena muy gruesa, arena mediana, fina, muy fina, limo. Están los milímetros, están en micrones, y también ya están asociados al diámetro phi, ya están transformados, ¿sí? Estos también están, es la escala de Wentworth, ¿sí? Ahí está. Bueno, acá un poquito, ¿no? ¿Cómo es la metodología? Entonces ya vimos que existen tamices, ¿sí? Los tengo que ubicar bien a los tamices, le agrego todo el material, los 100, 150 gramos de muestra que han quedado del cuarteo, los coloco en la rotap. Fíjense en que esta ya es más automática, esta que veíamos acá es un poco más antigua, ¿sí? Que acá tiene el motor y se va prendiendo y va golpeteando. Esta ya es más automatizada, es más nueva, ¿sí? Luego, como vemos acá, van quedando en las mallas, ves que esta es una apertura de malla, debe ser de las más gruesitas, de las más, que tiene las mallas, el entramado es más grueso, ¿sí? Es más abierto, la abertura es mayor, van quedando, ¿sí? El material, ¿sí? Y con un pincel en un plástico, ¿sí? Voy, y como veíamos acá, con el pincelito, en un plástico, ¿qué hago? Saco todo el material que quedó en este tamiz, ¿sí? Lo pongo en una bolsita y lo peso. Esto es súper importante, el peso. Está en una balancita digital. Entonces, cada uno, ¿sí? De los tamices, ¿sí? Cada una de las muestras que quedó alojadas en el tamiz, las separo y las peso. Tengo así, ¿ves? Acá, como se ve acá, la muestra etiquetada, a qué tamiz pertenece, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo construyo la curva granulométrica con estos valores? Porque ¿cuál es el dato que finalmente obtuve, el peso, ¿sí? Entonces, tengo el valor del peso, ¿sí? Y tengo el dato de
de ese peso asociado a un diámetro que es el diámetro del tamiz, ¿verdad? Entonces, es esto lo que yo tengo. Esto vamos a hacer un ejercicio ahora. Tengo el tamiz, el diámetro en phi, y que esto lo saco de esta tabla, ¿sí? Vieron que acá está la apertura de malla, el diámetro asociado y ya está la escala de phi asociada. Acá también tienen más opciones, ¿sí? O sea que a veces estos tamices son re caros, chicos, muy, muy caros. Nosotros la cátedra, el año pasado logramos comprar, o el año pasado, pérdida, el año pasado, los compramos en el 2018, vieron que en la universidad hay todo un sistema de licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos comprar tamices, creo. Luego volvimos a ahorrar con los proyectos de investigación y logramos completar los tamices, ¿sí? Desde el 10 al 230. En el medio hay otros tamices, ¿sí? Pero estos son como los más representativos para poder armar una buena curva. Y en el medio hay más tamices, chicos, ¿sí? Para poder separar mejor la muestra, pero con esta andamos. No me acuerdo, estaban alrededor de cada tamiz, casi 12.000 pesos cada tamiz. Y la maquinita esta que no la tenemos, porque era súper cara, creo que ahora estaba ya casi en los 500.000 pesos. Entonces el práctico lo hacíamos en el laboratorio de sedimentología de geología. Ahora tenemos los tamices, así que lo hacemos de manera manual, cansándonos mucho, pero bueno, lo vamos tamizando a mano, ¿sí? Entonces, fíjense de que por eso puedo tener más tamices, ¿sí? Acá vemos estos que tenemos acá. Bueno, entonces, para este ejemplo, ¿sí? Tengo el tamiz, el diámetro asociado de la escala phi, cuál es la abertura en micrones del tamiz. Este es el peso retenido, este es el peso de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que en el tamiz 10 es del diámetro phi menos 1, tuve un peso de 3,35, ¿sí? Y así para cada uno de estos diámetros, ¿sí? Este que está acá, fondo, ¿sí? Es el fondo de las pelitas y de los limos, ¿sí? O sea, de las arcillas. Esto no lo, digamos, solamente los tengo a modo de datos, ¿sí? Entonces, acá tengo el peso y fíjense que la muestra entonces era de 91,08 gramos. Porque a veces, ¿qué pasa? Entre que yo con el cepillito los voy sacando el sedimento de cada tamiz, puede ser que, o sea, eso tiene que ser con mayor de los cuidados, tratar de hacerlo con el mayor de los cuidados, y a casi cerca de los 100 gramos, pero evidentemente 8 gramos se fueron por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué saco? Los transformo a porcentaje, ¿sí? Esto es el 100%, ¿cuánto es 3,35? Es el 3,6%. Igual fíjense, porque me parece que acá había como un error en el cálculo de este ejemplo. Fíjense bien de hacerlo. Y luego hago el peso acumulado, ¿sí? Entonces, con estos valores del peso retenido, que es el peso que yo saqué de cada una de las muestras de cada tamiz, saco el porcentaje, ¿sí? Luego hago el porcentaje del peso acumulado. Esto se llama el porcentaje del peso acumulado, ¿sí? Es una suma acumulada, ¿sí? Entonces, con estos datos vamos a trabajar en otro software que se llama Anagra, ¿sí? Porque acá vamos a trabajar, ¿sí? Ya con la granulometría y los pesos, ¿sí? Peso acumulado y el diámetro de cada clase de la granulométrica. Quiero abrir el archivo. Igual se nos acaba, se pasa volando la clase. Acá.
Anagra, el ejemplo, acá lo tengo. Entonces, igual este lo vamos a hacer ahora, ¿no? Le voy a mostrar el ejemplo y ustedes lo van a volver a calcular. Entonces acá tenemos el Excel, ¿sí? Acá está los datos. El Anagra en realidad es una planilla Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo los datos del tamis, el diámetro fil, la abertura. El peso retenido, esto es del peso que yo estoy pesando, digamos, las muestras de cada tamiz. Hice el porcentaje, lo transformé a porcentaje y luego hice el peso acumulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner phi, el peso, el porcentaje. Claro, acá yo les calculé el porcentaje bien porque acá me daba 3,6 y en realidad a mí me da 3,35, ¿sí? Así que este valor que igual yo quiero que ustedes los calculen ahora, lo van a hacer, ¿sí? Entonces, tienen el porcentaje y luego el valor acumulado, ¿sí? Lo voy a borrar acá, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo voy poniendo el peso, por ejemplo, el peso retenido 3,35. Me mandé una macanita acá. Yo pongo 3,35, 32,36 para el diámetro 0, ¿sí? Y acá me va a ir haciendo el cálculo, ¿sí? Porque ya está asociada la formulita para hacer el cálculo. Luego el peso acumulado, ¿sí? Lo va a ir haciendo, ¿sí? A ver. Por ejemplo, voy a borrar de acá. Entonces, 3,35 y 32,36 se me acaba el tiempo, 21, 30,36, 3,47, 0,29, y en este que hice fondo, nosotros el programa le pone R, ¿sí? Y le coloco 0,25, ¿sí? Entonces acá arrastro, a ver si me da la acumulada. Bueno, igual si no lo tienen que calcular a mano, chicos, porque siempre tienen este problema con las fórmulas. Espera que lo voy a dar ahí. ¿Sí? Entonces, se va a graficar, ¿sí?, el histograma de cómo están distribuidas, ¿sí?, el peso, ¿sí?, acumulado en función de los tamices. Entonces vemos